Hola niños y niñas, están viendo un capítulo más de Clases a Distancia con la tía Paola. Sean todos ustedes muy bienvenidos. ¡Qué emoción, niños! Ya estamos llegando a las últimas lecturas de la primera parte del método MATE. Y quisiera comenzar la clase del día de hoy recordando lo que aprendimos en la lección pasada. ¿Se acuerdan que vimos 2 lecciones en una? Muy bien. Vimos la lección feria y también vimos la lección kilo. Con la lección feria nosotros aprendimos lo que era un diptongo. ¿Lo recuerdan? ¡Excelente! Se refiere a la unión de 2 vocales en un mismo golpe de voz o lo que nosotros conocemos como una misma sílaba, ¿cierto? Y hablamos de que habían 3 formas de formar un diptongo. Pues bien, en la clase del día de hoy también veremos 2 lecciones en una. Comenzaremos viendo la lección rueda, que la encontramos en nuestro libro de lectura espiral rojo, en la página 38. Y también veremos la lección buque, ¿ya? Comenzaremos entonces analizando la lección rueda. Y si ustedes se fijan aquí en el análisis y síntesis de la palabra, también podemos observar que no hay ninguna consonante que nosotros no conozcamos, ¿cierto? Son solo letras que ya vimos. Y si ustedes se fijan un poquito más abajo, veremos, ¿cierto?, que también tenemos 2 vocales unidas. Es decir, aquí estamos repasando lo que aprendimos en la clase pasada. También aquí entonces tenemos diptongos. Pero fíjense, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasará con esas letras? Estas letras de este sector me están indicando que a veces hay excepciones. Es decir, no todas las veces que yo encuentro 2 vocales en una palabra, debo dejarlas en la misma sílaba. A veces debo separarlas. Y entonces yo debo hacer todo lo contrario a lo que aprendimos cuando hablamos de diptongo, ¿ya? Yo debo separar estas 2 vocales y dejarlas en sílabas distintas. Esto se conoce como hiato. Les voy a enseñar 2 maneras de identificar hiato en una palabra. Por ejemplo, la primera forma de identificarlo es cuando en una palabra encuentro la unión de 2 vocales abiertas. ¿Se acuerdan que nosotros la clase anterior dividimos las vocales en 2 grandes grupos? Sí, muy bien. Estaba el grupo de las vocales abiertas y el grupo de las vocales cerradas. Recuerden que las vocales abiertas se referían a aquellas vocales en las que yo abro un poco más la boca al momento de pronunciarlas. Teníamos en este grupo a la vocal a la vocal E y a la vocal O. Y en el grupo de las vocales cerradas teníamos a la vocal I y a la vocal U. Muy bien. Entonces, la primera manera, ¿cierto?, que yo tengo de identificar el hiato en una palabra es cuando encuentro 2 vocales abiertas en la misma palabra. Por ejemplo, analicemos entonces la palabra toalla. Tenemos 2 vocales en esta palabra, ¿cierto? Toalla. Tenemos la O y la A. La O y la A corresponden al grupo de las vocales abiertas. Entonces, en esta palabra yo puedo identificar claramente que existe hiato. Entonces yo las voy a separar. Voy a hacer todo lo contrario a lo que hice con el diptongo, que las dejaba las 2 en una misma sílaba. Acá las vamos a separar, ya, porque son 2 vocales abiertas que están juntas en una palabra.
Entonces me quedaría de la siguiente manera. To, a, ya. Así está correcto. Si yo dijera toa, ya, eso está mal. Recuerden que en esta palabra existe hiato. Yo entonces separo las dos vocales y las dejo en sílabas distintas. Analicemos ahora la palabra correo. Fíjense, hay dos vocales que están unidas, ¿cierto? Que están juntitas. Entonces, observen, ¿esta palabra corresponde a diptongo o a hiato? Muy bien, corresponde a hiato, ¿cierto? Porque hay dos vocales abiertas juntas en la misma palabra. Entonces yo, al separarla en sílabas, recuerden que debo dejarlas separadas. Diría entonces correo. ¿Se dan cuenta? Yo no debo decir correo. Eso está mal porque aquí no existe diptongo. Tenemos la unión de dos vocales abiertas. Por lo tanto, es hiato. Yo las separo. Y la segunda forma que tengo de identificar el hiato en una palabra es cuando hay dos vocales que están unidas, están juntitas, ¿cierto? Una al lado de la otra, pero una de ellas está con tilde. Entonces ahí yo debo separarlas porque debo cargar más la voz en una que en otra. Para que les quede un poco más claro, nosotros vamos a observar las siguientes palabras. Fíjense, ahí tengo la palabra sandía. Vamos a separarla en sílabas. Fíjense que hay una tilde, ¿cierto?, en la vocal I. Entonces, si yo la separo en sílabas, quedaría de la siguiente manera. Sandía. ¿Ya? Porque una tiene tilde y la otra no. ¿Ya? No debe quedar así. Sandía. Eso está mal porque una de las vocales tiene tilde. No es diptongo, es hiato. En el diptongo yo uno, en el hiato yo separo. Fíjense ahora en la siguiente palabra. Ahí dice púa. Es una palabra cortita. Si yo observo ahí también hay dos vocales que están, ¿cierto?, juntitas. Debemos separarlas de la siguiente manera. Así está correcto. Si yo la separo así, púa, y dejo las dos vocales en la misma sílaba, está mal. Eso está muy mal porque una de las dos tiene tilde. Por lo tanto, debe quedar separada de la otra. Ahora vamos a hacer un juego muy cortito. Fíjense, yo les voy a ir presentando aquí una palabra y les voy a preguntar si corresponde a diptongo o a hiato. Ya, les voy a dar unos segunditos para que ustedes observen y vamos a ver quién está en lo correcto. Comencemos. Recuerden que diptongo es unir, ¿cierto?, dejar las dos vocales en una misma sílaba, y hiato, por el contrario, es separar las vocales, es decir, dejarlas en sílabas distintas. Tenemos aquí la palabra 9. Fíjense y observen muy bien. Aquí en esta palabra, ¿habrá diptongo o habrá hiato si yo tengo que separarlas en sílabas? Muy bien, en esta palabra hay diptongo. A ver, separémosla en sílabas. Sería entonces 9. ¡Excelente! Ahora observemos esta palabra. Aquí dice dúo. Fíjense, en esta palabra, ¿habrá diptongo o habrá hiato? Muy bien, aquí en esta palabra hay hiato. Una de las vocales tiene tilde, ¿cierto? Entonces, si la separamos en sílabas, quedaría así. Dúo. Tenemos acá la palabra fuego.
en esta palabra, ¿habrá diptongo o habrá hiato? Muy bien, hay diptongo. Si las separamos en sílabas, entonces las dos vocales quedan dentro de una misma sílaba. Entonces queda así: fuego. Y finalmente tenemos aquí la palabra frío. Fíjense en esta palabra que habrá diptongo o hiato. Muy bien, en esta palabra hay hiato porque una de las vocales tiene tilde. Excelente, separémosla entonces en sílabas. Nos quedaría, acuérdense que no nos quedan juntitas, nos quedan separadas las vocales. Sería frío. ¿Lo hicieron? Excelente. Entonces volvemos a la página 38 y les voy a dejar de tarea la lectura, ¿cierto?, de todas estas palabras que están con diptongo y aquí también estas palabras que están con hiato. Ya sabemos que una es lo contrario a la otra. En el diptongo se unen las dos vocales en una misma sílaba y en el hiato se separan en sílabas distintas. Y ahora seguimos entonces con la página 39. Miren, aquí tenemos la lección buque. ¿Ustedes saben lo que es un buque? Por si no lo saben, entonces échenle un vistazo al siguiente video. Un buque es un medio de transporte marino. Esto quiere decir que se desplaza por el mar. Tiene la capacidad de flotar sobre el agua y trasladarse sobre ella desde un lugar a otro. Son embarcaciones de gran tamaño y en ellos se pueden trasladar personas o grandes cargas de diversos objetos. Muy bien, ahora que ya sabemos de lo que estamos hablando, vamos a observar nuevamente la página 39. Ahí está la lección buque. ¿Ya? Y tenemos al lado superior izquierdo la imagen de un lindo buque que está ahí, ¿cierto?, navegando en el mar. Y al lado superior derecho tenemos la palabra buque escrita con letra imprenta y luego acá escrita con letra manuscrita. Y más abajo tenemos el análisis y síntesis de la palabra buque. Lo hacemos entonces rápidamente. Aquí dice buque. ¿Cómo dice? Muy bien. La separamos en sílabas. Quedaría entonces así: buque. A ver ustedes. Excelente. Identificamos entonces el sonido individual de cada una de las letras. Sería U, K, E. A ver ustedes. Muy bien. La separamos en sílabas nuevamente. Sería buque. A ver ustedes. Excelente. Y finalmente aquí dice buque. ¿Cómo dice? Muy bien. Como ya sabemos, ¿cierto?, la letra destacada de color rojo es la que aprenderemos en la lección del día de hoy. Y aquí nosotros tenemos dos letras juntas, ¿ya?, que nos dan un sonido, ¿ya? Estas dos suenan así. Fíjense. Y ustedes me van a decir: tía, pero si ese sonido ya lo aprendimos. Lo aprendimos cuando vimos la lección casa, ¿cierto? Y aprendimos que esa letra sonaba K. Y la semana pasada, la clase pasada, aprendimos que esa letra también sonaba K, ¿cierto? En la lección kilo. E hicimos la diferencia, ¿cierto? Dijimos que la de arriba se iba a llamar K y la de abajo nosotros la íbamos a nombrar K, ¿cierto? Para no confundirnos. Y ahora entonces aparece en la lección buque otra que suena igual. Entonces nosotros a esta que está aquí, la llamaremos
Q, para no confundirnos. Tenemos entonces la K y la Q. Ahora que ya sabemos que esta consonante suena K, ¿cierto? Aprenderemos a escribirla. Para ello, ¡tarán!, tengo aquí mi pizarra, ¿ya? Y si yo les digo que la consonante K, ¿ya? O Q es una letra baja, entonces ustedes entenderán inmediatamente que no trabajaremos en el segundo piso. Nuestro punto de inicio, punto de partida, ya comienza entonces en el cuadrito, en el primer piso, en la esquina inferior izquierda. Y hacemos una manito, así, fíjense. Y luego, en el cuadrito que sigue acá, hacemos un círculo. Así. Hasta el momento parece la vocal A, ¿cierto? Porque si yo le hago una manito ahí hacia allá, parecería una A. Pero como yo quiero hacer la consonante Q, lo que debo hacer es, luego de que hice el círculo, ¿cierto? Así, yo voy a bajar con una línea recta, voy a bajar hasta el subterráneo, es decir, voy a bajar un piso y luego voy a hacer una vueltecita, ya, así, fíjense, una vueltecita y ahí doy otra vuelta y salgo. Así se escribe la consonante Q con letra manuscrita. Ahora, es muy importante saber que esta letra o consonante jamás va sola, siempre va acompañada de la vocal U. Entonces ahí nosotros hacemos seguidita de ella la vocal U, así, ¿ya? Y ahora aprenderemos con cuál otra vocal va unida. A diferencia de otras consonantes que nosotros unimos con las 5 vocales para formar sílabas, en este caso la consonante Q, nosotros la podemos unir solo a 2 vocales, es decir, podemos formar solo 2 sílabas con ellas. Estas vocales son la E y la I, ¿ya? Entonces, fíjense, ¡tarán! Aquí tenemos las 2 sílabas que podemos formar con la consonante Q. Recuerden que ella siempre va acompañada de la vocal U. Estas 2 suenan K, ¿ya? Esta no suena U. Aquí tampoco, ¿ya? Es mudita, ¿ya? Es mudita. Esto suena K, ¿ya? Entonces aquí sería K y la E sería que y aquí sería ki. Formamos 2 sílabas. La primera es que y la segunda es ki. A ver, ustedes, léanla. Muy bien. Fíjense, ahora las vamos a leer con letra imprenta. Ahí dice que y aquí dice ki. Tenemos entonces 2 sílabas que se escriben con esta consonante, que y ki. Si yo quisiera escribir ka, ko o ku, debo hacerla con la k que conocí en la lección casa. Sería así, ka, ko o ku. O también podría hacerlo con la k que conocimos en la lección kilo. Sería ka, ko, ku. Esta consonante es muy especial porque no todas las palabras se escriben con ella y debemos tener mucho ojo y muy buena memoria para poder empezar a reconocer cuáles palabras se escriben con K, cuáles se escriben con K y cuáles se escriben con la Q. Es por eso que ahora vamos a pasar, ¡tarán!, a la segunda parte de la lección, donde nosotros ya vamos a empezar a conocer algunas palabras que se escriben con esta consonante. Recuerden que tenemos solo 2 sílabas, entonces vamos a encontrar aquí palabras con que y con ki.
comenzamos. Recuerden que ya nosotros no estamos encerrando las sílabas en burbujitas, ¿ya? Porque nosotros ya hemos avanzado mucho en la lectura. Así que ya no es necesario. Comenzamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Queso. Quena. Queja. Quilla. Quinto. Bosque. Cheque. Quesillo. Pequeño. Aquella. Esquina. Raqueta. Chaqueta. Querer. Quemar. Esquimal. Esqueleto. Máquina. Muy bien. Si observamos más abajo las sílabas que están destacadas, podemos notar que aquí tenemos K, que, ki, ko y ku. Vamos a leer entonces palabras que comienzan con estas sílabas. Aquí dice casa, queso, quinta, copa, cuna. Muy bien. Y leemos las oraciones del final. Serían los buques navegan en el mar y llegan a los puertos. Muy bien. Y aquí hay una pregunta porque aquí está el signo de interrogación. Por lo tanto, debo darle esa entonación. Sería, ¿para qué sirven los faros? Repito entonces, ¿para qué sirven los faros? ¡Excelente! Para finalizar la clase del día de hoy, haremos un pequeño juego en donde yo les voy a nombrar, no les voy a mostrar aquí en la pantalla, yo les voy a nombrar una palabra y ustedes deben identificar si esta palabra se escribe con la K que aprendimos en la lección casa, con la K que aprendimos en la lección kilo, con la Q que acabamos de aprender en la lección buque. Estas palabras son sacadas de las que aprendimos aquí en las lecciones, ¿ya? Por lo tanto, me imagino para ustedes se les va a hacer muy fácil. Entonces, comencemos. La primera palabra es, escuchen bien, capa. ¿Con cuál de estas consonantes se escribirá la palabra capa? Muy bien, la palabra capa se escribe con la consonante K. A ver ahora, orejitas atentas. La siguiente palabra es queso. Escuchen bien, queso. ¿Con cuál de estas tres consonantes se escribirá esta palabra? Muy bien, la palabra queso se escribe
con la consonante Q, que es la que aprendimos el día de hoy. A escuchar ahora, la siguiente palabra es la palabra quino. ¿Con cuál de estas tres consonantes se escribirá la palabra quino? ¡Excelente! La palabra quino se escribe con la consonante K, que aprendimos en la lección kilo. Y esa ha sido la clase del día de hoy. Aprendimos dos cosas. Lo primero, ¿cierto?, fue identificar el hiato en una palabra. Recordemos que anteriormente habíamos aprendido lo que era el diptongo, ¿cierto?, que es cuando dos vocales van unidas en una misma sílaba. Hoy, por el contrario, aprendimos que también dos vocales pueden ir separadas y formar parte de sílabas distintas siempre y cuando sea que, por ejemplo, encontramos dos vocales abiertas, ¿cierto?, que están unidas, o también cuando encontramos que en una palabra hay dos vocales unidas, pero una de ellas tiene tilde. Ahí también entonces existe el hiato. Y lo segundo que aprendimos fue que identificamos la consonante Q y aprendimos que existen solo dos sílabas que podemos formar con ella, que es la sílaba que y la sílaba ki. Y siempre, siempre, siempre ella debe ir unida a la vocal U, ¿cierto? Siempre la vocal U va a ir entre medio de la E o de la I y esta no va a sonar. Solo suena k. Y la clase ha llegado a su fin. Quiero felicitarlos por el desempeño que tuvieron el día de hoy y además motivarlos a seguir participando de las clases. Ya nos quedan muy poquitas, estamos terminando el año y ustedes ya se han transformado en todos unos lectores. Así que yo me siento muy orgullosa y los felicito por eso. Les mando un gran abrazo, un besito. Les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, ¿ya? Tomar siempre las medidas de precaución, por ejemplo, el lavado de manos y el uso de mascarilla al salir de la casa. La pandemia aún no termina, así es que debemos seguir cuidándonos. Nosotros nos volveremos a ver muy pronto en otro video. ¡Chao!